Imagina. Descubre. Aprende. Bienvenido a Ingetrónicos. Hola a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Ingetrónicos. Continuamos aprendiendo sobre componentes y circuitos eléctricos y hoy veremos lo que se le conoce como Ley de Ohm, la cual es postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial de voltaje que aplicamos entre los extremos de su conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica y como podemos ver tenemos ahí el ejemplo donde se establece y se comprueba lo dicho en este enunciado. Ahora hablaremos de la corriente, la cual la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo, es inversamente proporcional a la resistencia que presenta, donde I, o sea la corriente, es la intensidad que mide en amperios o amperes, y el voltaje que se mide en voltios, y la resistencia que se mide en ohmios, y se utiliza para denotar esto el símbolo de omega. Y tenemos que para calcular la corriente es corriente igual a voltaje sobre resistencia. Si ponemos, supongamos, un voltaje de 40 y una resistencia de 20, y si lo dividimos tendríamos una corriente de 2 amperes, suponiendo y por decir un ejemplo. Ahora voltaje, para calcular el voltaje vamos a deshacer la fracción pasando R que está dividiendo al otro lado de la igualdad multiplicando. Nos queda que voltaje es igual a corriente por resistencia. Supongamos que nuestra corriente anterior de 2 por una resistencia de 200 ohmios nos va a dar un total de 400 volts. Vamos a multiplicar 2 por 2 amperes por 200 ohmios nos dará 400 volts. Ahora para calcular la resistencia, si queremos hacer esto en la expresión anterior, pasamos la corriente que está multiplicando al otro lado de la igualdad dividiendo, aislando así R, nos queda que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Ahora supongamos que tenemos, tomando nuestro voltaje anterior de 400 sobre una corriente, supongamos, de 100, tendríamos que nuestra resistencia igualaría o sería igual a 4 ohms. Y básicamente este es el complemento y donde se comprueba que todo esto es cierto, pero aquí introducimos lo que es la potencia. Y si tomamos esta tabla, como podemos ver, en el caso de potencia, multiplicar voltaje por corriente, nos da vatios o watts, resistencia por corriente elevado al cuadrado, y nos da lo mismo, al igual que voltaje elevado al cuadrado, sobre resistencia nos da los watts, que es lo complementario para todo lo que vimos anteriormente, y así es otras formas de sacar lo que serían los volts, los watts, los amperios y los ohmios. Esta es una tabla muy fácil de comprender fácilmente y solamente hay que sustituir valores de ya sea nuestro voltaje, nuestros watts, bueno, nuestros amperios y nuestros ohmios. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que son los resistores o las resistencias. Y tenemos que la resistencia eléctrica es toda oposición que se encuentra a la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Como debemos ver en esta imagen, en A tenemos un flujo libre y constante de electrones, y en B tenemos un flujo de electrones como que mucho más no tan fluido, que está un poco cortante, y eso se refiere a nuestra resistencia. Tenemos que un resistor se le denomina así o resistencia al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito, entre otros casos como en las planchas, calentadores, etc. Las resistencias se emplean para producir calor aprovechando el efecto de Joule. La resistencia es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa por ella.
La corriente máxima en una resistencia viene condicionado por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Ahora bien, se sabe que existen diferentes tipos de resistores. En este caso hablaremos de dos muy importantes, que son los resistores fijos. Empezamos con estos. Y básicamente tenemos la forma de leer el código de colores en un resistor. Empieza de la siguiente forma. Tenemos los siguientes colores, como pueden ver aquí. Tenemos, en este caso, 4 franjas diferentes, en la que la primera y la segunda nos van a denotar su primera y segunda cifra. La tercera franja pasaría a ser nuestro multiplicador y la cuarta pasaría a ser nuestra tolerancia. Ahora bien, supongamos en el ejemplo de esta imagen tenemos que nuestra primera franja es de color rojo, nuestra cifra 1 sería un 2, nuestra franja 2 sería de color naranja, sería de un valor 3, ya tenemos ahí 23, y nuestra tercera franja sería de color amarillo, y aquí tenemos que es 10 elevado a la 4, o sea, básicamente sería multiplicar por 10.000. Esto nos daría un total de 230.000 ohms, y nuestra tolerancia en nuestra cuarta franja pasaría a ser con una tolerancia de 10%. Esto al igual se puede dar en resistores que llegan a tener hasta 5 franjas, en la que básicamente en vez de que nuestra tercera franja sea multiplicador, será una cifra de igual forma que las dos anteriores, y nuestra cuarta franja pasaría a ser el multiplicador y la quinta pasaría a ser nuestra tolerancia. Ahora bien, como podrán ver, esta es una resistencia real. Tal vez no se ve muy bien, pero en su primera y segunda cifra es de color naranja. Básicamente tenemos 33, y su multiplicador es de color marrón. Así que 33 por 10 nos da un total de 330 ohms. Y es un método muy sencillo y fácil de aplicar. Ahora pasaremos con un tipo de resistor variable, el cual la resistencia variable es un dispositivo que tiene un contacto móvil que se mueve a lo largo de la superficie de una resistencia de valor constante. Este contacto móvil se llama cursor y divide la resistencia en dos resistencias cuyos valores son menores y cuya suma tendrá siempre el valor de la resistencia total. Tenemos que nuestro material resistivo es este, nuestro cursor va a girar y tiene dos terminales que van a dar la resistencia y una terminal variable. Y este es un resistor variable que es de 10 kilo ohms, por aquí lo dice arriba, y como podrán ver se gira. Es nuestra terminal variable que hace que dé la intensidad de 10.000 kilo ohms a nuestro circuito. Y bueno, esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya servido. No olviden dejar un like, suscribirse y dejar un comentario aquí abajo para ver si quieren ver algún tema nuevo o si tuvieron dudas de este. Gracias por visitarnos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.